Amados hermanos, vamos a continuar con nuestro estudio en la epístola a los Gálatas. Pero yo quiero hacer una breve retroalimentación. En realidad vamos a retomar el último punto que dejamos para que no nos sintamos un poco, o quizás apartados de la idea que traemos, ¿verdad? Mi intención es, hermanos, de que el estudio pues sea de bendición. Ya sabemos de que estamos en esta parte. Estamos considerando este tema que se llama Defendiendo la verdad del Evangelio, que pertenece a la lección número 4. Quiero decirles de que este tema se divide en dos partes. Esta es la parte A, o la parte número 1, defendiendo la verdad del Evangelio, parte número 1. Y para que podamos avanzar un poquito y cubrir un poco de material, el miércoles anterior ya dijimos algunas verdades sobre este tema. Por ejemplo, en el punto número 1, mencionamos la defensa del Evangelio en Jerusalén. Comenzamos a estudiar el capítulo número 2. Espero que recordemos esto, hermano. Y dimos lectura a los versículos desde el número 1 hasta el número 10. Aquí está en la diapositiva los versículos que estuvimos estudiando. En donde dice en los versículos del 1 hasta el número 3. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén, dice el apóstol Pablo, con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse, dice el apóstol Pablo en privado, a los que tenían cierta reputación, el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo con todo y ser griego, fue obligado a circuncidar. Entonces vimos los comentarios que tienen que ver con esta parte. Allí pues el pasaje ya nos muestra que el apóstol Pablo fue a Jerusalén 14 años después de su conversión. Y quizá la manera más fácil de hacer una relación, de establecer una relación entre el capítulo 1 y el capítulo número 2 es ver que el capítulo número 1, que finaliza en el versículo 24, 23 y 24, dice: solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, hablando del apóstol Pablo, por supuesto, y glorificaban a Dios en mí. Pero luego viene ya la verdad del capítulo número 2. Y ahí tenemos ya el bosquejito con relación a los versículos número 1 hasta el número 3. Subió acompañado de Bernabé y Tito, basados en una revelación, y allí está descrita la revelación que Pablo recibió para subir a Jerusalén. Ahí está el pasaje, en Hechos capítulo número 11, versículos desde el 27 hasta el número 30. Entonces estamos en este tema. Aquí se repite el bosquejo, hermanos, pero es de provecho para nosotros, porque, hermanos, a mí no me es tan urgente cubrir material, cantidad de material. Me es más urgente que lo poco que vayamos estudiando vaya quedando de alguna manera en nuestras mentes y en nuestros corazones, por supuesto. Entonces, literal A, consultando con los apóstoles, capítulo 2, versículos 1 al 3. Ahí están los literales, primero. Bueno, en el número 1 dice que Pablo fue a Jerusalén 14 años después de su conversión, tal como lo dice el versículo 1 del capítulo número 2, exacto. Literal A, acompañado por Bernabé y Tito, basado en una revelación, de acuerdo a Hechos capítulo 11. ¿Para qué? Para compartir su versión del evangelio con los apóstoles. Pero aquí hay un dato interesante, y aquí está. ¿Por qué lo hizo en privado? Y ahí hay una expresión interesante: para no correr en vano. ¿Qué quiere decir eso? Ahí está la explicación. Lo hizo en privado, dice, en caso de que los otros apóstoles no estuvieran de acuerdo con él, y poder estar unánime en un nivel de liderazgo y salir de la reunión para ministrar a la gente en una manera unida. La idea es, hermano,
Imagínense usted que el apóstol Pablo no hubiese podido aunar criterio doctrinal con los apóstoles y hubiesen comenzado a predicar o a hablar cosas diferentes. Eso es lo que el apóstol Pablo enfoca como la razón por la cual dice que se pusieron de acuerdo. Ahora, ahí está la frase citada entre comillas, correr en vano. ¿Qué significa eso? Ahí está mencionada esa expresión en el versículo número 2, pero subir según una revelación. Y para no correr o haber corrido en vano, ¿qué significa eso? Significa que si los otros apóstoles no hubieran estado de acuerdo con él, su unidad, compañerismo y ministerio hubiera sido roto. Entonces, vimos esta parte importante. ¿Cuál fue la razón de llevar a Tito? Aquí está. Los apóstoles concluyeron que Tito no necesitaba ser circuncidado. Tito sirvió o fue de utilidad, la forma más apropiada de decirlo, para testificar, para dar fe de que el legalismo ya no tenía razón de ser entre los apóstoles. Y avanzamos un poco. Cuando leímos, bueno, aquí nos quedamos en esta parte. Yo quisiera retomar el estudio a partir de acá. Voy a avanzar rapidito, hermano, para ver si podemos cubrir un poco de material en esta noche. Pero quiero que retomemos desde acá nuestro estudio. Ya con lo que corresponde a esta noche vamos a avanzar un poquito rápido. El punto B, el punto A pues ya lo cubrimos, que fue el que mencionamos, consultando con los apóstoles. Versículos del 1 hasta el número 3. Pero el literal B se llama así: contendiendo con los apóstatas. La apostasía, hermanos. Con la apostasía hay que tener mucho cuidado. ¿Quién es un apóstata? Dicho de una manera sencilla, un apóstata es alguien que se aparta de la fe. Y la Biblia advierte eso. Dice que en los postreros tiempos muchos apostatarán de la fe. El apóstol Pablo lo advierte, se lo advierte a Timoteo. Se apartarán de la fe. Y hemos leído un pasaje, hermano. Un pasaje, por ejemplo, en la segunda epístola de Pedro, se habla de los apóstatas o de los falsos maestros. Y Pedro da la razón de por qué la apostasía. Por supuesto, hermano, que la apostasía es un plan del mismo diablo para enturbiar la doctrina del Evangelio de la gracia. Pero aquí está, contendiendo con los apóstatas. Y yo quiero suplicarle que leamos esos versículos que están señalados acá. Vamos a ver la descripción de los apóstatas en base a estos versículos. Aquí tenemos los versículos. Hermanos, ¿cuál es el versículo clave de Gálatas? Gálatas 2:16. Ahí tenemos, ese es el versículo clave. Si podemos memorizar ese versículo, ya dijimos, va a ser de mucha bendición para nuestra vida espiritual. Ahora, sigamos con este punto. Contendiendo con los apóstatas, con los que se apartan. Y dice los versículos 4 hasta el número 5. Hermanos, me parece que para abrazar el contexto completo, la idea, tratemos de amarrar el versículo 4 desde el versículo 3. El versículo 3 dice así: mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, oiga hermano, Tito era un gentil, no era judío. Aquí lo explica el apóstol Pablo. ¿Por qué es importante esto, hermano? Porque a pesar de ser gentil, como dice el versículo 3, después de la coma, dice, no fue obligado a circuncidarse. Hay una frase explicativa, pareciera ser que está afirmando que fue obligado a circuncidarse. Pero si leemos el versículo 3 completo, lo que dice ahí es que no fue obligado a circuncidar. Ahora, versículo 4, que es la parte que nos corresponde leer. Y esto, a pesar, oigan, de los
falsos hermanos introducidos, ¿cómo dice? A escondidas, que entraban para espiar. Exacto, ¿qué entraban a espiar los falsos hermanos? Nuestra libertad, dice el apóstol Pablo. ¿Que tenemos en quién? En Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. Hermanos, el legalismo esclaviza. El legalismo esclaviza. El legalismo nos vuelve personas esclavas, hermano. Nos vuelve gente temerosa. Y ahí lo explica el apóstol Pablo, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Hay un literal acá. Primero, hermano, yo quiero que a la luz de estos dos versículos veamos la descripción de quién, de los apóstatas. ¿Cómo se describen los apóstatas? Mire, el literal A. La primera parte del versículo 4, allí lo dice claramente. Y esto a pesar de los falsos hermanos, mire, introducidos a escondidas. Entonces, le llama el apóstol Pablo falsos hermanos. Correcto. Hermanos, entre la iglesia no solamente hay hermanos verdaderos. Debemos de saber eso. No solamente hay hermanos verdaderos. Sepamos eso, hermano. Tenemos que estar muy en claro con eso. Sino que también hay hermanos falsos. Ahí lo dice el apóstol Pablo, ahí lo dice la epístola. Y acordémonos, hermanos, que estamos estudiando la defensa del Evangelio. Para eso nos estamos preparando, para defender la doctrina del Evangelio de la gracia. Entonces el apóstol Pablo dice que en la iglesia no solamente hay hermanos verdaderos, sino hermanos falsos. Y qué bonito, hermano, que nos llamamos hermanos, ¿verdad? Unos a otros. Pero ¿se dan cuenta, hermano, de que a lo mejor hay algún hermano que no es real? Porque hay muchos que pretenden ser salvos, pero en realidad no lo son. Y debemos de saber eso. Ahora, ¿cómo sabemos que un hermano es verdadero o no? ¿Puede verlo por lo externo de la persona, hermano? No, correcto, no se puede. Yo no puedo suponer por la apariencia de una persona si es un hermano verdadero o no lo es. Todos somos diferentes en lo físico, hermano. Nadie puede ver si alguien es hermano verdadero por medio de la apariencia o por cómo vive la vida. A veces las personas que están en algunas sectas viven vidas muy morales en lo externo. Y usted conoce sectas muy conocidas, sectas, ¿verdad? Así se tiene que decir, sectas muy conocidas en nuestro medio. Y viven vidas muy morales. Hermanos, saludan, son gente amable, son gente cortés, educada. Parecen ovejas, pero internamente son lobos rapaces. Entonces, ¿cómo vamos a saber si son hermanos o no? ¿Sabe cuál es la forma, hermano? Necesitan testificar cómo fueron salvos. Porque nuestro Señor Jesucristo dice en Mateo 12:34, no sé si usted recuerda ese pasaje, dice que de la abundancia del corazón, en ese pasaje el Señor Jesucristo dice que de la abundancia del corazón habla la boca. De tal manera que la forma de conocer a un verdadero hermano es por medio de su testimonio. Y que debemos de juzgar al árbol por medio de sus frutos. Y en ese contexto es el fruto de sus labios. Las palabras, que son un reflejo de lo que creemos. Por eso Jesús dijo que vamos a ser justificados por nuestras palabras o condenados por ellas. De acuerdo a lo que dice Mateo capítulo 12, ¿verdad? Y el versículo 37. ¿Cómo es que Pablo supo que eran hermanos falsos? En Gálatas capítulo 2. ¿Sabe cómo supo, hermano? Porque estaban opuestos a su evangelio.
Y ahora sabemos algo más de esos hermanos falsos. ¿Qué más sabemos de esos hermanos falsos? Ahí están. Miren, están los hermanos falsos. Cuidadito, hermano. Miren, ya viéndoles ahí debajo se les ve la verdadera cara del lobo. Entonces hay que tener mucho cuidado. Ahora, hay otro literal ahí. En la segunda parte del versículo 4, ahí dice, segunda parte del versículo 4 dice, introducidos a escondidas. Así como lo muestran sus métodos, hermanos. Ellos andaban a escondidas. Ellos no van a llegar abiertamente para decir, estamos aquí para agregar obras a tu mensaje, porque queremos cambiar su evangelio. Qué lástima que no son tan honestos, hermano. Dice que eran engañosos. Engañosos. Obran con sutileza. Como decíamos el domingo, como la serpiente se deslizan. Pero en tercer lugar, hermano, miren, así andan. Así andan. Un VHS. Contar que no me lleven el proyector. Es broma, hermano. Literal C. ¿Qué dice la parte C del versículo 4? Aquí está, esta parte estamos trabajando. Dice que entran para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús. Obviamente la intención de ellos es esclavizar, atar a los hermanos que hemos sido libres de las cadenas de la ley, para reducirnos a esclavitud. Dice al final del versículo número 4. Hermanos, ¿creen ustedes que vinieron y dijeron, estamos aquí para esclavizarnos? Vinieron con cadenas y dijeron, pónganse estas cadenas, Pablo. No. No. En realidad, ellos pensarían de sí mismos que tenían buenas intenciones. Pero desde la perspectiva de Dios, no. ¿Qué pasa cuando la gente agrega obras a la gracia de Dios? Hermano, nos pone bajo un yugo de esclavitud por medio de causarnos perder nuestra seguridad de la salvación. Es que tenemos que saber esto, mire hermano, de que las obras llevan en sí mismas el propósito de hacernos perder nuestra seguridad de la salvación. Porque las obras endosan un hecho de que si no hacemos eso, no podemos ser salvos. Si no cumplimos eso, no podemos ser salvos. Cuando usted sabe, hermano, que el pasaje de Efesios 2:8 dice, porque por gracia soy salvo, por medio de la fe. Lo que se tiene que hacer para la salvación ya lo hizo Cristo. Ya lo hizo Cristo. La obra de Cristo es perfecta. El domingo que regresé del culto, vi una película que a mí siempre me ha quebrantado esa película. Yo creo, no tiene por qué creer lo que yo pienso, pero en base a lo que la Biblia describe sobre Cristo, el Cristo torturado, el Cristo azotado, yo creo que la película que refleja de una manera más clara el sufrimiento de Cristo, porque aquella película que hizo aquel famoso que se llama Mel Gibson, la película que se llama La Pasión, y yo estaba viendo esa película porque la estaban dando en la televisión, y yo cuando veo esa película me quebranto. Yo veo ahí las escenas sangrientas. Oí decir que esa película en algunos lugares como que la censuraron por la cruda violencia que hay en contra del personaje que hace a Cristo. Pero fíjese, hermano, de que me parece
de que es la película que de una manera más gráfica nos permite ver lo que le pudo haber pasado aquí. Dice Juan que él vio a un cordero como inmolado. Usted sabe, hermano, de que dentro de los escritos del rey David están lo que se llaman los salmos mesiánicos. Los salmos mesiánicos es en donde Dios permitió que los escritores sagrados pudiesen ver el sufrimiento de Cristo. Por ejemplo, el Salmo capítulo número 22 es un salmo mesiánico. ¿Y cómo comienza el Salmo capítulo número 22? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ese es el salmo que comienza así. Si no recuerdo, si la mente no me traiciona, ese es el salmo que así comienza. Y Cristo hace una descripción gráfica, hermano, del padecimiento por el cual tuvo que atravesar. Ahora, mire qué traumático, hermano. Una cosa es que no sepamos el trauma al cual vamos a ser expuestos, pero Cristo supo el trauma al cual iba a ser expuesto. Cuando Cristo oró en Getsemaní una noche antes de ser sacrificado, él dijo que su alma estaba angustiada hasta la muerte, porque ya sabía el padecimiento y sufrió como humano. Estudiamos en Romanos capítulo número 1 que él fue 100% hombre. El padecimiento de Cristo no es cuestión, hermano, que Dios quizá le aplicó un anestésico, por decirlo de alguna forma, ¿verdad? En cuanto a su poder y a su soberanía. No, Cristo padeció y sintió el dolor del peso del pecado en él. Ahora, ¿por qué digo esto? ¿Se necesita algo más a la obra de Cristo? No, ya no se necesita nada. Y repito el pasaje de Juan capítulo número 19 y el versículo 30. Cuando Cristo dijo, consumado es, eso quiere decir la deuda ha sido cancelada. ¿Qué tengo que hacer? Solamente echar mano del regalo de la salvación. Hermano, yo soy libre y feliz en Cristo. Yo no vivo atado por cosas de legalismo, ni de que tengo que hacer o que no tengo que hacer. Conozco el principio bíblico, por ejemplo, de Tito 2:11, porque lo hemos dicho y lo repetimos. La gracia no es libertinaje. No, la gracia no es libertinaje, como lo vamos a ver más adelante en Gálatas. ¿Qué dice Tito 2:11? Que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Es libertinaje la gracia? No. El que vive la gracia en libertad, parrandeando, no ha entendido la gracia de Dios. Por eso yo, hermano, recuerdo que leímos aquella ilustración del pastor Swindoll más de 2 veces, como 3 veces leímos esa ilustración. Es que la gracia, hermano, cuando se vive, cuando se entiende la gracia salvadora de Cristo, hermano, se es feliz en el Evangelio. Pero, hermano, que hubo un tiempo que yo estuve equivocado en las cosas del Evangelio. Muchas cosas del Evangelio yo estuve equivocado. Gracias a Dios, hermano, que dice un pasaje, mire. Quiero ver si me acuerdo de un pasaje. Pero muchas cosas que yo las entendí mal del Evangelio. Yo antes creí que la salvación se perdía. Yo así creía. Pero gracias a Dios, hermano, que dice la Biblia en 2 Timoteo capítulo número 3 y el versículo 16. Ese pasaje, hermano, si no lo sabe de memoria, memorice. Toda la escritura, exacto, es inspirada por Dios. En teología, eso de inspiración, en la palabra inspirar, hermano, hace alusión al soplo, como la onda de viento que empuja la vela de un barco. Esa es la idea de esa palabra, de cuando dice ahí 2 Timoteo capítulo 2 y el versículo número 16. Dice, es inspirada por Dios y útil. ¿Para qué? Se señalan 4 elementos de utilidad de la palabra de Dios. Utilidad práctica, por supuesto. ¿Útil para qué? 1, para enseñar. Mire, es inspirada por Dios. 1, ¿verdad? Y útil. 1, para enseñar. ¿Ve?
¿Pero para qué más? Para redarguir. Usted sabe que redarguir, hermano, es convencer. La palabra de Dios nos redarguye. Y me hace sentir, ¿verdad?, que lo que ella dice me está haciendo ver mi condición humana y me redarguye de pecado. Dos cosas entonces. Es útil para enseñar. Hermano, qué linda la enseñanza bíblica, sistemática, verso a verso. Y yo le he dicho, hermano, la enseñanza bíblica sí tiene que ser verso a verso, verso a verso, verso a verso. Para no apartarnos de la idea, hermano, y seguir acá. Pero esa es la enseñanza bíblica. ¿Sabía usted que hay temas bíblicos que a mí me gustan, hermano? Hay pasajes bíblicos que a mí me encanta predicar. Por ejemplo, a mí me encanta predicar Lucas capítulo número 15. A mí me encanta predicar el hijo pródigo. Pero no es lo que a mí me gusta predicar. Es lo que la iglesia necesita oír. ¿Y qué es lo que la iglesia necesita oír? Dios lo sabe, hermano. La Biblia no es un buffet de donde vamos a seleccionar, ¿verdad? De repente, hermano, yo puedo buscar los temas que a mí me gustan, que yo domino, o podría buscar un tema para pegarle a un hermano ya bonito. ¿No le parece? Hermano, a mí me ha pasado que a mí me han agarrado de bonito con la Biblia. No, pero una vez un señor me dedicó un sermón y me dijo que dije algo, ¿sí? ¿Para eso es la Biblia? No, hermano. La palabra de Dios no es para eso. Dice, mire, que es útil, dice, para enseñar, para redarguir. Y aquí viene. ¿Para qué más dice después de redarguir? Para corregir. Para corregir. ¿Y sabía usted que corregirnos es de gente humilde, hermanos? A mí no me molesta que me corrijan. Es más, agradezco que me corrijan. Porque se supone que si a mí me corrigen, se supone que no voy a volver a cometer ese error. Pero ¿para qué es útil la Biblia? Allí dice, para corregir. Yo he corregido muchas cosas que yo las entendía mal. Yo las entendía mal, hermano. Y a lo mejor, hermano, usted se va a encontrar con verdades bíblicas, hermano, que lo van a hacer repensar como una enseñanza verdadera. Ahora, si usted ve la palabra de Dios, como ya dijimos, si usted estudia la palabra de Dios y en base a su sentido literal, en base a su sentido histórico, en base, hermano, a su sentido gramatical, contextual, a usted le enseñan lo que la Biblia dice, hay que aceptar que es lo que la Biblia dice. Hermano Carlos, adelante, hermano. Cuando está tocando este tema es bien importante que antes de escudriñar la palabra de Dios tenemos que orar. Amén. Y luego al finalizar, para que el Espíritu Santo nos dé el discernimiento, que es lo que tenemos que entender. Muchas gracias, hermano Luis Felipe, y le agradezco mucho su comentario. Usted dijo, hermano, que antes de leer la Biblia hay que orar. Hay que orar. Y al finalizar hay que orar también. Muchas gracias. Hermano, gracias. La Biblia tiene para estudiar la Biblia se necesita, hermano. Fíjese, para estudiar la Biblia se necesita una parte humana, pero se necesita también una parte divina. ¿Ve? Son dos componentes básicos en el estudio de la palabra de Dios. Se necesita una parte humana y se necesita una parte divina. ¿Verdad? Quiero pedirle por favor que busquemos un pasaje. Por el comentario que hace el hermano Luis Felipe, vamos a buscar un pasaje. Fíjense. Le quiero pedir, hermano, que busque un pasaje que se encuentra en 2 Timoteo, capítulo número 3 y el versículo 7. Le dije, 2 Timoteo 3, no, perdón,
2:7 es el pasaje. Perdone, mi hermano, que lo confundo. 2 Timoteo 2:7. Te estoy diciendo que se necesita una parte humana y una parte divina. ¿Quién quiere leer el versículo de 2 Timoteo capítulo 2 y el versículo 7? ¿Alguien tiene el versículo? Considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Amén, hermano. Mire, ¿qué le dice el apóstol Pablo a Timoteo? Considera lo que te digo. ¿Sabe qué quiere decir esto, hermano? ¿Qué tengo yo en la versión NBI? Reflexiona en lo que te digo. Así dice. Reflexiona en lo que te digo. En otras palabras, estudia lo que dice el versículo. Hermano, es que óigame, le quiero decir esto, el estudio de la palabra de Dios requiere diligencia, hermano. Esfuerzo. El estudio de la palabra de Dios, hermano, requiere esfuerzo, requiere diligencia. ¿Qué dice ahí adelantito, hermano? ¿Qué dice el versículo 15? Sí, correcto. Procura. Mire, procura. Le quiero explicar eso, mire. En la versión que yo tengo a la par, en lugar de decir procura, dice haz tu mejor esfuerzo. Así dice. Mire, haz tu mejor esfuerzo. Y ni quiere que se lo diga en el idioma que lo tengo, dice do your best. Así dice. Haz tu mejor esfuerzo. Así lo tengo yo en la versión NBI. ¿Para qué le dice Pablo a Timoteo que haga su mejor esfuerzo? Para presentarte, dice. Miren, a Dios, ¿cómo? Aprobado. Yo me quiero presentar a Dios aprobado, hermano. Estamos llegando al tiempo en que los niños van a la escuela, ¿verdad? Y hicieron un mal año, hermano. Si no hacían las tareas, ahí llegan, ¿verdad? Como con pollitos comprados, ¿verdad? Y ya llegan a traer el brinquito o el deidito, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque no se esforzaron. Porque no se esforzaron. Pero ¿verdad que cuando el estudiante ha sudado la camiseta, ¿verdad? Llega, ¿verdad? Se pone bien, le lavan bien la camisita y llega, hermano, y levanta su frente, confiado, hermano. ¿Por qué? Porque se esforzó. Hermano, yo quiero presentarme aprobado al Señor. Yo quiero que el Señor me apruebe. Como le dice Pablo a Timoteo, procura con diligencia. El estudio de la Biblia no es para la gana. No es para gente de la gana. El estudio de la Biblia no es como antes decían, hermano. Que antes decían ahora las cosas han cambiado, hermano. Antes decían los pastores, ¿verdad? O los predicadores, que donde abrían la Biblia, allí el Señor les revelaba que había que predicar. Qué bonito. O que en sueño les revelaba, ¿verdad?, el mensaje, ¿verdad? Anoche soñé, hermano, que aquí voy a predicar. Por eso es que se duerme en la congregación. No, el estudio de la Biblia, hermano, requiere un esfuerzo sistemático. Requiere que sea uno esforzado, diligente. Y mire cómo concluye el pasaje que comenzamos a leer, hermano, por el comentario que hacía el hermano Luis Felipe Rosales. Dice, mire, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. ¿Y qué dice después de la coma? Que usa bien la palabra de verdad. ¿Y cuál es la palabra de verdad? Le quiero explicar una cosa, mire, hermano. Cuando dice que usa bien, yo tengo acá a la par que maneja correctamente. En lugar de decir usar bien, dice manejar correctamente. Y quiero decirle esto, mire. En el idioma griego, eso de usar bien o de manejar correctamente, la palabra que se usa en el idioma original es una palabra compuesta. Es la palabra ortotomeo.
Orto quiere decir correcto. De ahí viene ortografía, la escritura correcta. Y tomeo viene de tome, de corte. Como cuando dice el doctor, te vas a dar una tomografía. Entonces, el corte correcto, hermano, hace alusión a contextualizar apropiadamente la palabra de Dios. No es asunto, hermano, de que cualquiera abre una Biblia y ya dice un par de cosas. No. Yo por eso le digo, hermano, usted fíjese en lo que estamos diciendo y en lo que estamos enseñando. Y si yo estoy enseñando cosas que se apartan de la doctrina bíblica santa, pues usted dígame, momento. No, eso no es así. ¿Verdad? Eso no es así. Entonces, hermano, correcto, hermano Luis Felipe. El estudio de la Biblia requiere una parte humana, pero necesita una parte divina. Considere lo que digo. Oremos al Señor. Hermano, en la noche o cuando usted tenga su devocional, su estudio bíblico, que debemos de tenerlo, todo creyente tiene que tener un estudio bíblico diario, en el mejor momento, en la hora más lúcida, cuando no tenemos sueño. Ese momento debemos de dedicarlo al estudio de la palabra de Dios y digámosle al Señor: Señor, ayúdeme, revéleme lo que dice tu santa palabra, que tu Espíritu Santo me ayude a entender lo que dice esta palabra. Órele al Señor y lea la palabra de Dios. Ya hemos dicho, hermano, que en el estudio de la Biblia, primero hay que observar lo que dice el pasaje. ¿Observarlo cómo? Leerlo una vez, otra vez, despacio, con más velocidad, con pausa. Mire, hermano, le voy a decir esto. La revelación de la palabra de Dios duró aproximadamente 1600 años. Y hay algo que se llama revelación progresiva. Fíjense bien lo que quiero decir. Abraham sabía menos que David. Pero Pablo supo más, por decir algo, que David. Pero nosotros sabemos más que Pablo. ¿Qué quiere decir eso? Que quizás yo tengo más compromiso. Hermano, hoy hay tantos recursos para estudiar la palabra del Señor, hermano. Mire, a mí me falta tiempo para prepararme, para estudiar, para meditar y poderle servir a usted el plato de manera suculenta. Primero, porque no tengo la capacidad que yo quisiera tener. Yo quisiera ser elocuente, fino. Yo quisiera ser, hermano, como unos maestros, hermano, que hombre, cuando ellos presentan el mensaje, uno queda completamente satisfecho con la exposición. Yo quisiera tener esa facultad. Quisiera tener todo el tiempo de mi vida para pasar estudiando y meditando la palabra de Dios y servirle a usted el alimento espiritual. ¿Ve? Ahora, nosotros tenemos el compromiso de esforzarnos por el estudio en la palabra de Dios, para que no nos engañen, para que no nos esclavicen, como dice el pasaje que estamos estudiando en el versículo 4. Estamos en el versículo 4 del capítulo 2 de Gálatas, y hicimos el paréntesis por la observación del hermano, muy apropiada en su momento. Entonces, ¿qué dijimos en el versículo 4 en la parte C? Ahí está. Regresamos a Gálatas, hermano, después de haber hecho la observación. Dice, para reducirnos a esclavitud. Decíamos, hermanos, que en realidad pensarían ellos que tenían buenas intenciones, pero desde la perspectiva de Dios no dijimos. ¿Qué pasa cuando la gente agrega obras a la gracia de Dios? Nos pone bajo un yugo de esclavitud, y ya dijimos eso, por medio de causarnos perder nuestra seguridad de la salvación. Explicamos eso. Que la salvación por obras, hermano, pone dudas a la seguridad eterna, pero no es suficiente. Es decir, alguien puede decir que no es suficiente confiar en Cristo para ser salvo, que también es necesario guardar los mandamientos, ¿verdad? O surgen preguntas:
Por ejemplo, ¿cuántos mandamientos hay que guardar? ¿Por cuánto tiempo debo de guardar? Como muchos grupos religiosos, ¿verdad?, que escogitan algunos mandamientos que se dedican a guardar. Hermanos, cuando uno añade obras a la gracia, automáticamente agrega dudas. Repito, cuando uno agrega o añade obras a la gracia, automáticamente agrega dudas. Eso es lo que se hace, agregar dudas a la salvación. Ahora, avancemos un poco. Ahí estamos en el, miren, estamos en la descripción de ellos, es decir, de los apóstatas. Miren, que anden las obras, el legalismo. No esclavices, no hagas, no vistas, no comes, no toques, no vayas. Un montón de noes y síes de lo que se puede y no se puede hacer, de lo que se debe y no se debe hacer. Punto 2. La defensa de Pablo y Bernabé, versículo 5. Ese nos corresponde leer. ¿Qué dice el versículo 5? Vaya, el subtema se llama la defensa de Pablo y Bernabé. Leemos el versículo 5. A los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Exactamente, exacto, hermano, así es. Tengo como 3 literales acá. Primero, literal A. Con respecto a su postura, eran insumisos, es decir, no se sometían a la falsa doctrina, de lo cual da fe ahí el versículo número 5. ¿Cómo es que Pablo respondió a los falsos hermanos? Bueno, no accedió a ellos, no se sometió a ellos. ¿Saben cuándo no es bueno someterse, hermanos? Cuando no se somete al error usted. Ahí no hay que someterse. Vemos aquí que Pablo quiso someterse a Dios, no a los hombres. Y a eso somos llamados, a someternos a Dios menos a los hombres. Nada. Pero literal B, para que avancemos un poquito. Con respecto a su persistencia, el versículo 5 en su parte P, allí lo dice. Era constante. Pablo no se le sometió ni siquiera por una hora, por un momento, porque supo cuál era el asunto. Necesitamos guardar el evangelio verdadero. Hay presiones, hermano, constantes del mundo y de otros cristianos para comprometer el evangelio, aunque sea un poquito. Pero nosotros debemos de ser celosos en la defensa del evangelio de la gracia. Y hay un tercer literal, que es el C. Con respecto a sus propósitos, eran para mantener la verdad. Ese era el propósito, mantener la verdad. Ahí lo dice el versículo número 5 en la parte final. Dice, para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros, hermanos. ¿Para qué es que Pablo podía enfrentar a los falsos maestros? Para que la verdad pudiera continuar. ¿Ven? Para que pudiera continuar la verdad, porque solamente la verdad del evangelio puede salvar un alma. Hermano, a mí me da lástima las personas, a veces personas profesionales, confiando en cosas que no tienen ningún sentido, hermano. Cosas que no tienen ningún sentido, francamente. Y confían en esas cosas las personas. Ricardo, Sí, diga, hermano. por eso Juan 14:6 dice: Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por él. Amén, hermano. Mi hermano, gracias por el comentario. Le dije que yo trabajé en un cantón difícil de llegar. Se llama Cantón El Altomiro, y se llama así por su ubicación geográfica. Ahí trabajé. Y cuando yo fui a conocer ese cantón, hace ya como 25 años, para decirle bastante, fui a conocer ese cantón. Le pregunté a un señor, de los señores de experiencia, ¿verdad? Un campesino, pero que se las pueden de todas. Y le dije, don fulano, le dije yo, ¿por dónde puedo llegar al Altomiro? Si no te vas por aquí, no vas a llegar nunca a si no te vas por aquí, medio, no hay otra forma de llegar.
Un solo camino lleva al Tomiro, me dijo. Por otro camino, me dijo, allá va a ir a dar Concepción Corozal. o allá, ¿dónde quedan los pomales? A Guatajiagua. Te vas por ahí, me dijo. A ver, lo que yo hacía era que me encharralaba en unos potreros, hermano. Me topaba con gatos monteses, con venados, hermano. Pero el hombre me dijo, si no te vas por este camino, no llegas. Y dice el pasaje, hermano Luis, yo soy el camino. No dice yo soy un camino. Yo soy el camino singular. Miren lo importante de estudiar la Biblia en su sentido gramatical. Soy el camino, el uno, no hay otro camino de acercarme a Dios. ¿Y cómo vamos a decir? ¿Cómo vamos a hacer para decir cosas diferentes, hermano? No podemos decir cosas diferentes. Yo soy el camino, dice el Señor. ¿Sí? Gracias por el comentario. Entonces, aquí estamos en esta parte, en donde dice, basado en lo que hemos visto hasta ahora, ¿cómo respondieron los otros apóstoles a la presión de los hermanos falsos? Sí, porque estamos con respecto a sus propósitos, era para mantener la verdad, para eso era. Basado en lo que hemos visto hasta hoy, como les decía, ¿cómo respondieron los otros apóstoles a la presión de los hermanos falsos? ¿Fueron persuadidos por los hermanos falsos? Gracias a Dios, no. Lo vemos en el versículo número 6. ¿Qué dice el versículo número 6, hermanitos? Dice, pero de los que tenían reputación de ser algo, ahí está pareadita una frase explicativa, lo que hayan sido en otro tiempo nada me importa, Dios no hace excepción de personas. A mí pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Parece pedante el apóstol, parece jactancioso. Pues sí, porque cuando habla de los de la reputación, ¿quiénes son? Ahí están en el versículo 9. Jacobo, Pedro y Juan. Pero ahí dice el apóstol Pablo. Es decir, esto también nos sirve para respaldar el ministerio apostólico del apóstol Pablo. Y una vez más lo decimos, hermano, y repetimos esta enseñanza que ya la dijimos al principio. Apóstoles en el sentido específico de la palabra ya no hay. Que apóstol fulano, que apóstol mengano, que el apóstol aquí, que el apóstol allá, que soplan a la gente, que tumban a la gente. Eso no hay. Ya la revelación se terminó. Estamos estudiando la revelación terminada. El apóstol Pablo sí es respaldado por su mismo ministerio, ¿verdad? Por su propio ministerio. Yo creo que podemos avanzar y quizás leamos otro versículo más. Pasamos a esta parte, literal C. Ya cubrimos dos literales. El literal A decía consultando con los apóstoles. El literal B decía contendiendo con los apóstatas. Y el literal C dice confirmación de los apóstoles. Versículo 6 hasta el número 10. Si quieren hagamos la lectura de los versículos. Aquí los tengo, ¿verdad? Y vamos a explicar hasta donde Dios nos permita. Yo creo que este es bien poquito material que nos falta. ¿Qué dice el versículo 6 hasta el número 10? Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace excepción de personas. A mí pues, los de reputación nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, mira, hermano, tengamos cuidado en la explicación. Como a Pedro el de la circuncisión. ¿Qué nos está diciendo el apóstol Pablo? ¿Qué nos está informando? Algo que ya sabemos. Que a él Dios le encomendó el evangelio de la incircuncisión. Es decir, predicar el evangelio a los gentiles. Mientras que a Pedro predicar el evangelio a los judíos. ¿verdad? A Pablo Dios le encargó el evangelio de la incircuncisión y a Pedro el evangelio de la circuncisión. Es decir, esto es importante, hermanos, por un dato que luego vamos a estudiar más adelante. Bien interesante lo que luego vamos a estudiar. Necesitamos guardar eso dentro de nuestra razón ahí. Entonces, dice, antes por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión. Digamos,
Pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí, para con los gentiles. Aquí está más ampliada ahí la explicación, en el versículo número 8. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados, aquí están, dice que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo. ¿Qué quiere decir eso? Que aceptaron o reconocieron que Pablo, Bernabé venían como hombres de Dios para cumplir con el ministerio que Dios les había encomendado, y consolidaron el equipo de hombres para trabajar en pro del Evangelio de la Gracia, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión, ¿verdad? Es decir, a los judíos. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. ¿Algún comentario, hermano, con relación a esto? Que quizás va a ser rapidito. Entonces estamos en el punto C, que tiene que ver con la confirmación de los apóstoles. Hermanos, quiero hacer la pausa. Vamos a hacer la presentación. Va. Entonces quizás vamos a ir finalizando, hermano, para dejar tiempo. Hermanos amados, vamos a quedarnos acá en una pausa porque disculpen, hermanos, que se me había escapado. Vamos a dejar la lectura hasta aquí y nos vamos a quedar pendientes con el